Saludos, shalom, espero que estén con bienestar y les agradezco la presencia y acompañarnos en los estudios del Zohar. En esta oportunidad le toca la letra Het y es de verdad bastante sustanciosa y espero que lo disfruten. Estaremos repitiendo un fragmento de la letra Tet que está en un video anterior, debido que es en ese fragmento en donde se habla, donde el Zohar habla de la negativa de Hashem de no comenzar la creación del mundo con esta letra. Entonces dice el Zohar, y además la letra Het está a tu lado, y cuando os juntáis formás Het, pecado. Por eso, estas dos letras no se encuentran en el nombre de ninguna de las tribus. Para entender estos fragmentos del Zohar y todo lo que es el conglomerado de la unidad, podemos usar la gematría y en este caso es necesario utilizarla para que tengan claridad de lo que estamos hablando. Como el fragmento inicia cuando la letra Tet se ofrece para iniciar la creación del mundo, dijo de sí misma que por ella iniciaba la palabra Tov, que significa bueno al traducirse. Significa también bien, ¿ok? Y esta palabra se compone de 3 letras, de la Tet, Vav y Bet. La suma de esas 3 letras, que es 9 más 6 más 2, suman 17. Casualmente la palabra Het se escribe con 2 letras, Het y Tet. Y también es el deletreo de la letra Het. Esta extensión de la letra, compuesta por estas 2 letras, también suma 17. ¿Por qué? Porque es sumar 9 más 8. Pues bien, se nos ha dicho que las palabras que tienen el mismo valor de gematría tienen una sustancia de base de intelecto que es idéntica. Esa sustancia de base es el potencial de la energía que nosotros podemos aprovechar de ellas y que va a depender, por supuesto, del sentido y del significado que le demos a estas combinaciones. Entonces, es difícil entender de que Tov y pecado vengan a ser lo mismo. O sea, Tov y Het tienen la misma gematría. Cuesta entenderlo, ¿verdad? Ahora, sobre Tov no hay que dar ninguna explicación. ¿Por qué? Porque para todos nosotros sabemos cuando algo es bueno, cuando algo está bien hecho y eso nos agrada, por supuesto. Ahora, es importante que sepamos algo más sobre la palabra Het, traducida como pecado, porque esta palabra originalmente no es que viene de la fonética hebrea. Y me atrevo a decir fonética porque así es como nace primero esta lengua, este idioma, debido a que la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. Entonces, la palabra en la antigüedad que se asemeja a lo que es el primer significado de la palabra pecado, viene más bien del latín de pecare, y no tenía una connotación moral, sino más bien significaba aquella persona que se equivocaba, que erraba si lanzaba una flecha con un arco y no daba en el blanco. Bien. Luego, por supuesto, quizás muchos de ustedes tienen mayor conocimiento, pero no es el propósito de este video, sino más bien ir dándoles información que en la antigüedad esa palabra de pecado como Het no existía para la cultura hebrea, porque tenían otra palabra que vendría a significar lo mismo para esta lengua, que sería el atat o atut. Discúlpeme porque mi lengua materna no es el hebreo, pero se los estoy escribiendo en una lámina para que lo vean. Y por supuesto, esto nos da en principio una clave de
cómo han sido las transformaciones que han dado paso. ¿Por qué? Porque hubo traducciones de documentos que estuvieron en su lengua original y fueron traducidos a otras lenguas. Y así se fue cambiando. Además, se fueron agregando nuevas variables, como la que ha tenido la transformación de la palabra het, que ahora se entiende también como pecado, pero también dependiendo del contexto y dependiendo de lo que se esté conversando en la actualidad en hebreo, la palabra het también significa colmillo. Pero esto no quiere decir que esté en oposición con su significado de base. ¿Por qué? Porque el colmillo también parte, corta, desgarra. Y ya veremos por qué. Vamos a hacer lo siguiente para que tengan una visión mucho más ampliada. Le voy a compartir dos láminas de cómo se representaba a la letra Het en pictogramas antiguos. Y estos pictogramas que desde los fenicios, latinos, griegos. Y verán que con respecto a la tet, que es la que se junta con la het y forma la palabra pecado, más bien estaba representándose como dos singularidades contenidas dentro de algo. Y por supuesto, su significado era rodear, contener que dos cosas que sean distintas. Y en el video de la TED les estuve hablando sobre las fuerzas opuestas, fuerzas contrarias. Y la necesidad que hay es de armonizarlas, de juntarlas, de ver cómo se pueden acoplar unas y otras. Ahora vean la otra lámina con respecto a la letra Het. Lo que le antecede son pictogramas que representan líneas horizontales y verticales que dan la idea de alguna cerca, una valla, una separación. Y por supuesto, sobre eso es que continúa esa esencia de intelectos en la letra Het del alfabeto hebreo hasta la actualidad. Ahora bien, cuando recibimos Kabbalah, es importante tener presente que nosotros estamos recibiendo información sobre la energía potencial, que tengan fragmentos de la Torá, que tienen las letras hebreas, etc. Y por supuesto, es para que sepamos cuál es el sentido que le vamos a dar a eso, el simbolismo que vamos a aprovechar de esto, porque todo no es que tenga una visión negativa, mala y una positiva, buena, porque viene de un espacio que va mucho más allá de uno mismo, que es transpersonal y que no podemos nosotros, sino únicamente aprovechar en la vida diaria las formas de estas letras en sus aspectos más positivos, que es la sustancia que tienen de intelectos. La palabra het, que tiene una significación que cuando se reúnen esas dos letras, tet y het, va a significar desunión, segmentación, prejuicios. No va a haber una forma de acoplar a las fuerzas contrarias. No hay medios de que haya interdependencia entre ellas, sino más bien se separan por completo. Y esto es lo que es pecado. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que representa todo lo que es la unidad del sistema de la vida, representada en el diagrama del árbol de la vida. Voy a regresar a estas ideas más adelante, pero antes sería bueno que les estuviera leyendo un poco sobre el Sefer Yetzirah acerca de lo que dice de la letra G. Con el Sefer Yetzirah, pues sabemos en principio que la letra Het es una de las 12 letras simples. La gematría de la Het es 8. Y dice el Sefer Yetzirah lo siguiente: haz que la Het reine sobre la vista. Cíñele una corona y combínalas una con otra.
crea con esto a Cáncer en el universo, el mes de Tamuz en el año, el intestino delgado en la persona masculino y femenino. Con la letra Het ha sido formado Cáncer, el mes de Tamuz, el intestino delgado, la palabra y la mudez. Ahora fíjense, algo bastante significativo, que la Het reina sobre la vista. Porque la vista, el sentido de la visión, es una de las ventanas con la cual podemos percibir la realidad circundante. Y fíjense que con la vista hay que ponerse frente a un espejo para verse a uno mismo, porque vemos a los demás, vemos el escenario en donde estemos, la naturaleza, los animales, etc. Y por supuesto, por esto, debería nosotros no ser sorpresivo ver cómo se generan muchas cosas que estimulan al cerebro por el sentido de la vista, inclusive la tecnología, los videos, las aplicaciones, los juegos, los cascos virtuales que están tan en boga, utilizan el sentido de la visión para captar usuarios, ¿verdad? Y que compren la tecnología, por supuesto. Ahora, el sentido de la vista, por supuesto que es importantísimo. Sin embargo, también tiene una grave debilidad, y es que muchas veces nosotros nos confiamos por lo que estamos percibiendo a través de la visión. Y de esa forma, pues nos equivocamos, incurrimos en error. Y así se ha visto tantas cosas que pensamos ver algo que no estaba allí, o que vimos a una persona cometiendo algo y que no lo hizo. Y tampoco nos sorprende que hayan sido varias personas condenadas a cadenas en prisión porque tuvieron testigos oculares que aseguraron y juraron de que eran inocentes, tal como habían dicho durante mucho tiempo. Y así, por supuesto, fueron escarcelados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos confiar ciegamente en el sentido de la vista, o es necesario que cuestionemos lo que estamos percibiendo a través de la visión? Y para hallar estos datos, para hallar las respuestas, necesitamos entender los intelectos según la explicación del Sefer Yetzirah con respecto a la letra Het. Que con la letra Het se formó Cáncer y el mes de Tamuz. Y Cáncer, la constelación de Cáncer, el signo Cáncer, ¿qué representa? Representa primeramente al hogar, y es una de sus representaciones, de su simbología, de sus significados. Es el lugar en donde nosotros nos sentimos confiados, seguros, estamos recibiendo enseñanza, estamos recibiendo amor, calidez, y se nos va oportunidad de ser tal como nos están formando y expresarnos entre personas que son iguales, que nos conocen. Podemos repetir las lecciones una y otra vez, y de repente, sí, con un niño pequeño puede comenzar una rabieta de que no lo dejan hacer algo, pero eso pasa. Estamos repitiendo, estamos aprendiendo y se nos está formando en un ambiente seguro. Por supuesto que esto no sucede con todos los miles de millones de personas, porque hay personas que tienen una experiencia de vida totalmente distinta a la que pudiera tener usted o yo. Ahora, ¿qué es lo que fundamental de entender este símbolo del que habla el Sefer Yetzirah, que es un símbolo astrológico también, el signo de Cáncer, y ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos explica? Pues básicamente es que en ese coto cerrado del hogar se nos está formando, educando, para que tengamos herramientas, conocimientos, etcétera, y
estemos aptos y preparados para lanzarnos a ese mundo de afuera desconocido con lo que hemos aprendido en el hogar. Y por supuesto, en ese mundo vamos a toparnos con algo, es distinto. Y eso nos va a generar incertidumbre, vamos a tener dudas, no vamos a saber cómo tenemos que comportarnos si por casualidad la forma en que lo hacemos no es la que es socialmente aceptada. Así que cuesta admitirlo, pero a veces lo que nosotros aprendemos en el hogar, la forma en que nos dicen que debemos de comportarnos, lo que hacen es repetir unos aprendizajes, unas creencias, unas experiencias que no son las propias, las aprendemos de otro. Y ese es el primer bagaje con el que nosotros estamos andando en esta vida. Así que esa base de datos que tenemos, a veces resulta difícil contrastarlo con lo que es la dinámica de la realidad del mundo exterior en donde nos estemos desenvolviendo. Ahora, quiero explicarme bien, ¿no? De que yo no me estoy refiriendo únicamente a una fase de la vida en la cual nosotros llegamos a ser adultos. Bien, ¿por qué? Porque esta interacción sucede desde niños, desde que sale el niño del hogar a interactuar en otra parte. Y ya vamos a asumir que ya por lo menos sabe caminar, se sabe expresar, sabe seguir el comportamiento que le enseñaron en casa, ¿no? Porque desde allí se está manifestando la esencia de quién somos. Y eso es muy complejo, pero es también muy, como decir, interesante y fascinante ver cómo se comporta un pequeño emulando a lo que ha visto en el hogar de papá, de mamá, de la abuela, de los tíos, los hermanos, etcétera. Así que yo quiero aquí traerles un ejemplo porque como es tan bonito la vida de los pequeños, de los niños, con ello es la forma más simple y sencilla de ilustrar lo que les quiero transmitir con respecto a el signo cáncer y con lo que es ese primer bagaje que tenemos de aprendizaje, creencias, experiencias, que todo que queda grabado en la memoria. Y tengo que entonces mencionarles algo de la vida real porque esto lo viví yo misma. Cuando hace años llevé a una familia que los invité a almorzar y llevaba a una niña pequeña de unos 5 años. Y cuando la pequeña terminó el primer plato, se paró de la mesa con su plato y fue caminando. Entonces la mamá la para, ey, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? A llevar el plato a la cocina. Entonces fue hermosísimo y gracioso. Pero así es que puedo transmitir lo que es esto, cuál es la esencia de los intelectos, porque únicamente bastó que se cambiaran algunas variables, de que la niña ya no estaba dentro del hogar, sino estaba interactuando en otro sitio que tampoco era otra casa de familia, sino un restaurante. Y la niña lo que hizo fue repetir lo que había aprendido. Y así la mamá tuvo que darle mayor información. Y así nos sucede a todos, inclusive en la edad adulta. Si uno se va de turismo, por ejemplo, y tiene que estar viendo y se queda fascinado con lo que es otra cultura, la forma de comportarse, de hablar, de interactuar en la calle, de saludarse, etcétera, ¿no? Y hay que estar atentos a eso, porque uno va a estar repitiendo lo que conoce y eso es la zona de confort. Repetir lo que nosotros conocemos y eso es lo que hace cáncer. Esa es la influencia de cáncer. Bueno, y bien, ahora asumiendo que he sido explícita con el ejemplo que les traje, ¿no? Vamos a ver sobre el mes de Tamuz. Ese nombre Tamuz se adoptó del babilonio. ¿Por qué? Porque su vibración encaja con lo que se quiere representar
en la cultura hebrea. Y en Babilonio, Tamuz era el nombre que se le daba al sol. ¿Y por qué al sol? Porque este mes de Tamuz ocurre entre los meses de junio y julio, que es el verano y el momento como más cruel y caliente del verano. Así que le va perfectamente continuar con ese nombre aludiendo al sol. Además de eso, en este mes de Tamuz hay una representación y un significado, un simbolismo con la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? ¿Acaso es agarrar un ídolo y estarlo adorando? No, no, no. La idolatría, para Kabbalah, representa cuando hay una separación de la unidad, cuando ya no se siguen los principios de la unidad y comienza a emanar con mucha más fuerza algunos principios o valores o entendimientos sobre aspectos que son individualistas y que no consideran a los demás y no consideran a nada, absolutamente, y es como, no, yo soy la que tiene la razón y esta es la única vía. Allí hay una idolatría. Igualmente, cuando eso nos hace enojar, porque es como desconectarnos completamente con el sistema de la vida cada vez que uno quiere imponer una posición a otro sin ni siquiera escuchar argumentos en contrario ni darle validez a los demás, sino lo que yo pienso. Es un comportamiento que, vamos a decir, es un comportamiento del ego en un aspecto egoísta. Ahora bien, ¿en qué incurre una persona idólatra? En un error de atribución, porque sigue una tendencia de sobreatribuir mayor importancia a lo que está aportando esa persona. Bien sea una conversación que tenga con otro, cuando no hay unos criterios que puedan encajar uno con el otro, etcétera. Incluso en los comportamientos que vemos que son muy comunes de personas que se ponen a defender sus creencias religiosas por sobre los demás, o sus creencias políticas sobre los demás, o por la forma en que se deben hacer las cosas, sin considerar que los demás de repente hacen las cosas ya está mejor que uno mismo. Así de sencillo. Y definitivamente es que ninguno de nosotros es dueño ni juez de la verdad absoluta. Y eso es algo que necesitamos comprender y va haciéndose, como decir, progresivamente a medida que podemos y tenemos la disposición de interactuar con otros y de conocernos. Para eso hay que acercarse a los demás. Ahora bien, en el mes de Tamuz, conforme relata la Torá en distintos libros y capítulos y el Zohar también, ¿ok? En distintas porciones. Se cuenta varios sucesos que causaron mucho dolor porque hubo una disgregación, ¿bien? Entonces, se dice pues que en el mes de Tamuz, las tribus de Israel construyeron el becerro de oro cuando estaban en el desierto y Moisés no bajaba de la montaña de Sinaí. Entonces no se les ocurrió más sino estar manipulando al hermano de Moisés, a Aarón, y que les construyera y les activara ese becerro de oro. Igualmente, por supuesto, en Tamuz, seguidamente este hecho, Moisés bajó de la montaña, se consigue a estas personas adorando el becerro de oro. Todo esto son símbolos que tienen un significado codificado mucho más profundo, ¿bien? Y de los cuales no vamos a hablar en este momento. Pero entonces, ¿qué hace Moisés? Rompió las tablas de la ley. Otros relatos hablan de que en el mes de Tamuz, Jerusalén fue sitiada por los babilonios y se derribaron sus murallas. Otro menciona cómo cesaron los acercamientos, el corbán. El corbán son los sacrificios que se realizaban en el templo, que también son símbolos para representar algo mucho más profundo con una sustancia más
más esotérica, vamos a llamarlo. Otro habla de cuando los romanos colocaron un ídolo en el templo y quemaron un rollo de Torá. Sin embargo, también hay otros sucesos que relata la Torá, que desarrolla descodificando el Zohar, que nos están hablando de otros hechos que no causaron desunión, sino que más bien produjeron unión, integración entre el pueblo de Israel. Y bien, ¿cuáles fueron esos? Cuando Josué detuvo al sol. En Tamuz nació y murió Yosef Atzadik, que es el arquetipo de la Sefirá Yesod, fundamento. Y también se nos habla de que en el mes de Tamuz, Ezequiel tuvo la visión del carruaje divino. ¿Y qué es el carruaje divino? La Merkabah. Y es lo que nos conecta todo lo que es la parte física nuestra, material, nuestro accionar, nuestras emociones, nuestros intelectos, con unos intelectos superiores, transpersonales y trascendentes. Entonces, estos simbolismos nos están contando de que nosotros no debemos ser deterministas y decir, no, que la G es una letra muy peligrosa. Hay cosas dolorosas porque hubo desunión, separación, fragmentación, como hubo también sucesos que produjeron el efecto de consolidar, de armonizar, de generar estados de interdependencia, de conciencia en común hacia la unidad. Así que de esa forma vemos que la JET tiene un aspecto que es nutritivo y la JET en ese aspecto nutritivo es lo que dice el CFT Yetzirah, que asocia al intestino delgado, porque el intestino delgado es el que se encarga de absorber los nutrientes de la alimentación. Esta es una forma de decirlo en lo físico, en lo material, en la materia. Sin embargo, hablamos de intelectos y jamás cuando estudien o reciban Kabbalah, no se aparten del conocimiento poniéndole únicamente la parte material, sino pensando o inspirados en los intelectos, que es la parte que está más allá de uno mismo, más allá de lo que es este cuerpo físico y esta vasija. Como a mí lo que me gusta es darle los aspectos nutritivos, aunque le haga un paso rasante a los aspectos que desunen. Es como conducente hablar de cuando detuvo Josué al sol. No voy a hablarles del suceso que cuenta la Torá y que muchos de ustedes deben conocer mejor que yo, ¿no? Sino cómo nosotros podemos colocar eso en el árbol de la vida, en el diagrama del árbol de la vida, para llegar al entendimiento de los intelectos. Como verán, vamos a ayudarnos con láminas. El sol en el árbol de la vida está asociado a la Sefirat Tiferet. ¿Qué representa? Hay varios significados con respecto al sol, pero tomaremos para esta explicación lo que asocia al sol con el concepto del self. ¿Y qué es el self? Es la conciencia de uno mismo como una singularidad. Y es la conciencia capaz de producir complejos procesos de la psique, integrando intelectos, memorias, emociones, aprendizaje, funciones del cerebro, creencias, etcétera. Todo lo que nos hace la complejidad de ser humano. El sol se relaciona a la constelación y signo Leo, al arquetipo en el diagrama del árbol de la vida de la Sefirat Tiferet, que es la belleza.
y el arquetipo es Yaakov. Se ubica en el centro del árbol sefirótico y vibra con el nombre del tetragrama, el sistema compuesto por las letras Yod, Ei, Vav, Ei. Ahora bien, sabemos que la luz del sol se refleja en la luna, porque la luna no tiene luz propia. La luna es el satélite de la Tierra, pero en el aspecto astrológico es considerado como planeta. ¿Por qué? Porque está cerca de la Tierra y nos está reflejando en la noche la luz del sol y tiene sus fases. No vamos a meternos en eso. Ahora bien, el diagrama del árbol de la vida se asocia a la Sefirá de Yesod, cuyo arquetipo es José el Justo. Yesod, la luna, representa al ego. Si nosotros traducimos Yesod al español, es fundamento. Hay muchas formas de definir al ego. Y para no profundizar, solo mencionaré que se puede entender como el proceso de la psique que me identifica como persona y me diferencia de otros. Por tanto, sería algo como la imagen que yo construyo de mí misma, y con esa imagen, con mi toque personal, yo le voy a imprimir ciertas características en la forma en que me comporto y otras muchas más que van a irse revelando en la medida de que yo me vaya relacionando con otras personas. Como pueden observar en el diagrama del árbol de la vida, el arquetipo de Yesod es Yosef el Justo. La Sefirá de Yesod también se ubica en la columna central al final de Seirampín, el mundo de formación. ¿Y qué es el mundo de formación? Es esta relación intrínseca con las emociones y con la danza cósmica que nos está influenciando. Yesod es la Sefirá que vierte la sustancia de los procesos que dan inicio a la transformación de la energía potencial de los intelectos en el mundo de emanación y que se manifestarán en el mundo de la acción, en Malhut, el reino, cuyo arquetipo es David Amelech, el rey David, y asócienlo a este planeta, a la Tierra. Si los intelectos se procesan en consonancia con principios y valores de la unidad, se va a estar produciendo algo en el sentido de la unidad y significante de la unidad. Sin embargo, esto es el ideal. En la vida práctica aún no logramos que todo nuestro accionar esté vibrando con los intelectos de la energía de sustancia de base con la unidad. Y no hay que estar mencionando muchísimas cosas y ejemplos porque diariamente los estamos viendo. Sin embargo, es bueno saber que nosotros solemos discriminar, desunirnos, separar por algo muy básico. Y es que nos vamos a estar identificando con personas, con grupos, con posturas ideológicas que estén vibrando en la misma forma que vibra uno en sus procesos mentales. Pues bien, la Kabbalah enseña que esta conciencia de unidad, eso no va a sobrevenir de la noche a la mañana automática ni mágicamente, sino que puede irse revelando de forma progresiva y multiplicándose la conciencia en la singularidad de que somos nosotros. Porque nosotros somos las personas, el ser humano recibe los intelectos y es el que los procesa. Ahora, en Kabbalah es conveniente saber que no existe un solo Mesías, hay dos Mesías, Mashiach. Y estas son dos conciencias que pueden ser claramente diferenciables por sus atributos, por sus características particulares, aunque sean sustancialmente en la profundidad lo mismo.
Le voy a hablar entonces de el primer nivel o la primera conciencia, que es la Mashiach ben Yosef, Mashiach, hijo de José. Y porque les iba a hablar de esta conciencia, para explicarle sobre la letra Het y cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con estos intelectos, es la razón por la cual le estuve hablando de Tiferet, de Yesod y de Malhut. Porque en el relato sobre la vida de Yosef están todos los códigos de cómo esta conciencia se manifiesta en el mundo y los efectos que va a producir. Es la conciencia de una persona justa. Por eso es Yosef Azadik, José el justo. No le voy a repetir lo que dice la Torá ni el Zohar. Quizás también ustedes de la vida de José conocen mucho más que nosotros. José, que es hijo a su vez de Jacob. Ahora bien, yo le quiero dar más bien una explicación con un ejemplo de la vida real, que son lo que me encanta. Y lo leí esta misma semana por internet. Se refiere a una familia mexicana que empatizó con los migrantes que pasaban por la ciudad de Juchitán de Zaragoza en el estado de Oaxaca, México. Y desde hace 2 años, el señor, el padre de familia de apellido López, comenzó a llevar a cabo unas ideas que tuvo para darle un remanso, como decir, para que estos migrantes, que en su mayoría eran venezolanos los que pasaban por allí, tuvieran un momento para recuperar sus fuerzas, para alimentarse, para hacer de nuevo un dinerito y continuar el viaje hacia el rumbo en que ellos habían definido. Y por supuesto creó algo de lo que ya tenía. Tenía un restaurante mexicano en el mercado Che Gómez. Y desde hace 2 años le cambió el nombre a Mexben, porque comenzó a contratar migrantes para que ellos mismos se encargaran de preparar los alimentos en la cocina y los sirvieran a precios económicos, siendo abundantes las raciones, porque cuando él les ofrecía, antes de los 2 años que estoy refiriendo, la comida que ellos preparaban, esta les resultaba muy irritante, porque venían luego de tener un viaje muy largo y en condiciones nada favorables. Con esta iniciativa, este señor no solo le da trabajo por algunas semanas a los migrantes mientras se recuperan, sigue contratando nuevos migrantes cuando se van, exclusivamente venezolanos, y eso le ha servido también para ver florecer su propio negocio. Y además ofrece platos en los alrededores y ha motivado a otros que tienen también partes en el mismo edificio donde está ese mercado, para que usaran sus instalaciones como habitaciones improvisadas y dieran este servicio, y todo realmente nutritivo tanto para los migrantes, para el señor, su familia, el restaurante y la comunidad. Este ejemplo de la vida real lo traigo porque es lo que representa la conciencia Mashiach ben Yosef, la conciencia de la persona justa, la conciencia que desarrolló José, o lo que le pasó con sus hermanos, el hecho de que fue vendido, luego apresado, etcétera, etcétera, y luego cómo transformó todo ello. ¿Por qué? Porque pudo seguir conectado al sistema de la vida. Y en el sistema de la vida lo que existe es la interdependencia. Aunque las partes no se parezcan, aunque sean subsistemas, todos forman parte de la unidad. Yo los invito
a leer lo que se dice de transformaciones que están realizando personas comunes como tú, como yo, y que logran impactar de una forma tan nutritiva, tan potente, que hasta son capaces de ser un ejemplo para que los demás copien y hagan algo parecido por los demás, por la interdependencia, por la unidad y por salvaguardar lo más importante, que es la vida, el regalo que se nos dio. El otro nivel de conciencia es un nivel superior de conciencia y es la conciencia de Mashiach ben David. Y Mashiach ben David es el arquetipo de la Sefirat Malhut, el reino. Y aquí las personas que no hayan recibido Kabbalah y que están escuchando por primera vez estos conceptos, esta sabiduría, esta sustancia de Kabbalah, en la última sefirá del árbol de la vida, en el mundo del accionar, en lo más bajo, tiene su razón de ser. Y esa razón de ser es que este mundo, cuando está realmente enraizado en lo superior, comienza a ver las cosas desde otra manera. Su visión se amplía. Las raíces están conectadas en lo transpersonal, en lo trascendente, en la energía inmanente que permea todo y está en todas partes y que es la unidad, la interdependencia asociativa del sistema de la vida y por la cual hasta los pensadores como físicos nos han hablado de ella, han hablado del efecto mariposa, que basta que una mariposa mueva las alas en Japón para que se genere un tsunami en otra parte del mundo totalmente lejana. Cosas básicas, simples, tomadas como imágenes para que nosotros nos demos cuenta de cómo funciona el sistema de la vida. Mashiach ben David se nutre de la unidad. ¿Y cuándo llegaremos a ese nivel de conciencia? No lo sé. No lo sé, porque no depende de mí, ni depende únicamente de una persona. Depende de que esa conciencia de unidad se multiplique y muchas personas, millones o billones de personas, seamos capaces de ver en qué parte nosotros estamos complementándonos y vemos cómo el sistema funciona con un todo interconectado y que no hay una separación entre especies, especie animal, especie vegetal, especie mineral, especie vegetal. Todos son subsistemas dentro de otro mayor, incluso el planeta, un sistema dentro de otro mayor, que sería la Vía Láctea, y esa Vía Láctea dentro de otro sistema, y así, o sea, vamos conectándonos con la unidad. Así que, y esa es la vida, es la vida. Quizás para que se revele esta conciencia de Mashiach ben David, lo que tendríamos es que multiplicar como personas a la conciencia del justo, la conciencia de Mashiach ben Yosef, y sumando esfuerzo, para que vaya a ir emergiendo esa conciencia de unidad. No pongo en duda que la conciencia Mashiach en David se ha manifestado en este mundo a lo largo de miles de años. Incluso el siglo pasado hubo personas que expresaron esta conciencia de unidad y actualmente también los hay. Bien, lo que sí les puedo dar en este momento es una reflexión que tuvo el médico, psiquiatra y psicólogo Carl Jung, que expresó un pensamiento que a mí me vibra en la misma, del mismo ritmo, pues, de la conciencia Mashiach ben David, cuando dijo lo siguiente:
de una manera u otra, somos partes de una sola mente que todo la abarca, un único gran ser humano. Ahora, voy a dejar esto hasta aquí porque quiero leerles el Bahir. Y el Bahir tiene varios fragmentos sobre la letra Het, porque como les dije al principio, es una letra con mucha sustancia. Entonces, les voy a leer algunos de ellos. Dice el Bahir: el séptimo como elemento de equilibrio reaparece también en la menorá o candelabro sagrado. 3 brazos a la izquierda, 3 a la derecha y 1 en el centro. La alusión al octavo, a la octava palabra, terminadora, alimenticia, es probable que tenga que ver con la letra Het, que vale 8 y es anagrama de Jaim, vida. Otro fragmento del Bahir dice: le interrogaron, ¿por qué la Het tiene forma de puerta, petah? Y a pesar de ello, su punto vocal se pronuncia como un patah-katán. Él dijo, porque todas las direcciones están cerradas a excepción de la que da al norte, con el fin de que penetren por allí el bien o el mal. El último fragmento que les voy a leer dice lo siguiente. Rabán contestó: si los justos lo hubiesen deseado, podían haber creado el mundo. ¿Qué se los impidió? Vuestros pecados, tal como está escrito en Isaías, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Hashem. Es decir, que el pecado supone separación, división entre vosotros y él. Y así el Bahir tiene muchos más fragmentos, pero recuerden la sustancia. Sí, la sustancia de la que hemos hablado en este video, de la palabra Het, pecado, de la simbología de lo que es un error, es la separación, de lo que es la vida, porque con la Het también comienza la palabra vida, y por supuesto, no les quiero quitar más tiempo. Me voy a despedir de todos, que estén muy bien, que tengan bienestar y con la invitación que trabajemos toda esta sustancia de la Kabbalah de los intelectos en la vida práctica, en la vida cotidiana, en lo que hacemos, dándonos ese permiso de reflexionar un poquito antes de abrir la boca y opinar, antes de hacer algo de lo que después nos podemos arrepentir porque lastimamos a alguien. Y aprovechemos esta vida para disfrutarla y darle más vida a la vida. Así que bueno, hasta la próxima. Shalom y que estén excelentemente bien.